Estaba orando y pidiéndole al Señor su dirección en cuanto a la predicación de hoy. Y analizaba la vida del rey de Ezequías, el rey Ezequías. Y mientras estudiaba, decía, no puedo colocar, no encuentro otro tema, otro título a este mensaje que la confianza que tenía el rey en el Señor. Por eso el título de este mensaje, ¿en quién está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? No sé si tengo la diapositiva ahí, bueno. Quiero que me acompañe entonces a Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, vamos al capítulo 18. Rey Ezequías. Segundo de Reyes 18, versículos 3 en adelante. O si desea podemos iniciar leyendo desde el 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. ¿Lo tienen ya? Ok. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. ¿De quién era hijo Ezequías? Rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Pero mire lo que dice el versículo 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, que hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, quiere decir cosa de bronce. En Jerusalén, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Vamos a repetir este versículo. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y el 7 dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Damos gracias al Señor por su palabra, oremos. Señor, en tus manos estamos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú quites mi vil figura y que tú hables, Señor, a tu iglesia. Que tú ministres, Señor, a nuestros corazones por medio de tu palabra y la enseñanza de este Rey. Lo que hizo y cómo su palabra estaba en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Se ha hablado mucho acerca de las reformas. Y reformar es volver a la forma antigua, ¿verdad? Eso significa reformar. El hombre tiende siempre a desviarse y continuamente hay que estar volviendo al carril, porque nosotros siempre como que tratamos de... Es como un vehículo, cuando usted le suelta el guía, fácilmente tiende a tomar la orilla. A pesar de que Dios había dado mandamientos claros a su pueblo, vemos aquí cómo el pueblo se había apartado. El padre de Ezequías, ¿cómo se llamaba? Acaz. El rey Acaz fue un rey también perverso. Pero anteriormente usted va a estudiar la cantidad de reyes malvados, perversos, que estuvieron allí. Reyes que entronaron la idolatría en Israel. Uno de ellos fue Manasés, un rey malvado. Uno de ellos fue Acab y Jezabel, reyes perversos. Pero algo que me gusta de la vida de Ezequías, que Ezequías quiso marcar una diferencia. Y no solamente tuvo un corazón dispuesto, escúcheme con dedicación, no solamente tuvo un corazón dispuesto en agradar a Dios, sino que lo llevó a cabo. No solo lo dijo, lo hizo. Vemos lo que dice el versículo 3, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Los demás reyes habían sido reyes perversos. Habían entronado la maldad, el pecado en Israel, en Judá. Pero Ezequías marcó la diferencia. En primer lugar, lo que vemos de la vida de Ezequías es que Ezequías puso su confianza en Dios. Versículo 4 dice: quitó los lugares, quebró las imágenes. Y dice: hizo lo recto ante los ojos de Dios, quebró las imágenes, los símbolos de Acera, de Moloc, y aún aquella serpiente. ¿Ustedes se acuerdan de la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto? Esa serpiente ya la estaban adorando. Y Ezequías tomó esa serpiente y la hizo pedazos. Actuó con autoridad, pero actuó también estableciendo quién es el Dios verdadero. Y el versículo 5 dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ezequías había dispuesto su corazón para agradar al único y sabio Dios. Ezequías, lo que él estaba llevando a cabo en su reinado, en su gobierno, era del agrado de Dios. Dios estaba contento con lo que él estaba haciendo, aunque para otros eso representaba una amenaza. Nos están quitando nuestros ídolos. Pero Ezequías lo hacía con propiedad y derecho, no solo porque era rey, sino porque estaba agradando a Dios. Amén. Es decir, que Ezequías no se conformó con lo que ellos, los otros reyes, habían hecho. La Biblia nos manda a nosotros ser diferentes, diferentes al mundo. De hecho, usted toma un pescado del mar, por más salado que esté el mar, y el pescado, cuando usted se lo va a comer, usted tiene que echarle sal. Usted se lo come sin sal, es desabrida la carne. Usted le echa sal. ¿Qué representa eso? Que aunque él está en agua salada, no se contamina con esa sal. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Dice que somos
peregrinos y extranjeros. Y hay algo que nosotros como iglesia debemos cuidarnos, y es de la mundanalidad. Estamos en el mundo, pero una cosa es que estamos en el mundo y otra cosa es la mundanalidad. ¿A qué se refiere con la mundanalidad? El sistema de este mundo, que es antidios, anticristo. Es un sistema que va en contra de los principios establecidos por la palabra de Dios. Y tú y yo no debemos conformarnos a este mundo. Debemos ser diferentes y marcar la diferencia. Yo quiero que usted vaya anotando esto. Son 5 puntos que he visto en la vida de Ezequías. Estamos estudiando el carácter de este hombre, cómo este hombre actuó. En primer lugar, él puso en Dios su confianza. ¿En quién tú estás confiando? Hoy en día se ha puesto de moda una palabra coaching, y para todo es un coaching. Coaching para comer, coaching para vestir, coaching para comportarse. Hay personas que contratan un coaching para que le diga lo que tiene que hacer en el día. Cómo distribuir su tiempo, cómo comer, cómo respirar. Óigame, para todo. Y hay coaching de motivación. Hay coaching financiero que le dicen cómo invertir, cómo... Está bien que usted busque alguna asesoría, algún consejo, pero la fuente infalible de todo consejo está aquí. Está en su palabra. Está en su palabra. Alguien dijo que ninguna persona está ociosa, porque si tú no estás busy con Dios, el diablo te pone busy también. O sea, tu mente no va a quedar en un lugar neutral. No va a quedar en un lugar neutral. Si tú no estás ocupado en las cosas de Dios, te vas a ocupar en otras cosas, pero no va a quedar neutral. Entonces vemos que este hombre puso primero, el primer punto, anótelo, puso en Dios su confianza. Y hay un salmo muy conocido, yo sé que usted se lo sabe de memoria, que es el Salmo 121. El Salmo 121 es un cántico gradual, un cántico de exaltación a Dios, donde dice lo siguiente, escuche: alzaré mis ojos a los montes, aquellos guerreros, ¿verdad?, donde su socorro, los que le socorrían en el momento de guerra estaban encumbrados en la montaña, y cuando se debatía, había un combate en la llanura, bajaban los que estaban en la montaña. Pero el salmista está diciendo, mi único socorro y mi única ayuda proviene de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también la tierra. Ese Dios creador, Él es mi socorro. Ese Dios creador, Él es mi sustento. Y esa era la confianza que tenía Ezequías. Ezequías no estaba confiando en su ejército, no estaba confiando en su capacidad como rey, no estaba confiando en su destreza como rey, estaba confiando en Dios. En Dios puso toda su esperanza. En segundo lugar, anote lo segundo. Ezequías tuvo un corazón dispuesto a obedecer. A obedecer. Una oración sin obediencia, orar sin obediencia, pedir, solicitar el favor de Dios sin obediencia, sin humillación, viene siendo como un muro de contención. No sube, no pasa del techo nuestras oraciones.
cuando no hay una vida dispuesta a obedecer la voluntad de Dios. No es que seamos perfectos, pero debe haber una disposición en nosotros de obedecer lo que Dios está diciendo. Entonces este hombre obedeció la palabra, porque en la ley estaba escrito de que no se debía adorar ni postrarse a ídolos. Y era lo que el pueblo estaba haciendo. Y Ezequías, él dijo, no, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Esto hay que quitar esto. Hay que establecer que Dios es el único centro de adoración. Los ídolos se van. Tiene que estar como centro nuestro Dios, el único merecedor de toda nuestra alabanza. En tercer lugar, Ezequías se atrevió, porque fue un atrevimiento. Pero ese atrevimiento fue impulsado por la voluntad de Dios. El Señor era su fuerza. Él se atrevió a marcar la diferencia. ¿Estás tú marcando la diferencia en tu trabajo, en tu entorno, entre tus vecinos? ¿Estás tú marcando la diferencia? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 19. A pesar de que Ezequías había sido un hombre usado por Dios, también fue amenazado por el diablo. Se levantaron emperadores y grandes reyes, iban en contra de Ezequías. Y Senaquerib, que era rey de Asiria, había enviado mensajeros a Ezequías diciéndole, prepárate, que vamos para allá. Hemos vencido las demás naciones y también lo vamos a conquistar a ustedes. Y miren lo que le dijo el Rabsacés, el mensajero, a Ezequías. Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? En otras palabras, ¿en quién tú estás confiando? Porque Ezequías había dicho que él no se iba a postrar, que él no iba a ceder. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Es como un rey te está dando una orden y tú no te quieres someter a ese rey. Y él pensaba que Ezequías confiaba en Egipto. He aquí que confías en el báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Sin embargo, ¿en quién Ezequías tenía su confianza? Ezequías tenía su confianza en Dios. Vaya al versículo 35 de ese mismo capítulo. Le está diciendo, ahí sigue hablando el Rabsacés, que era el enviado por el rey de Asiria, y le dice, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? O sea, este rey se sentía como un Dios superior, porque había conquistado otras tierras, y le está amenazando y le está diciendo, mira, dime, ¿cuál tierra yo no he conquistado? ¿Y cuáles de esos dioses no han caído? Y mire lo que le mandó a decir Ezequías al pueblo, versículo 36. Pero el pueblo calló, guardó silencio, y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. No alterques, no discutas con él.
guarden silencio ante las amenazas. Hay un detalle importante que yo quiero que observemos aquí. ¿Qué hizo Ezequías con todas esas cartas de amenaza? Las amenazas estaban llegando, pero ¿qué él hizo? Bueno, ciertamente uno tiene temor cuando una nación poderosa, un rey poderoso, dice voy por ti. Yo nunca he estado, gracias a Dios, siendo perseguido de esa manera, pero yo me imagino, ¿verdad?, lo que se siente estar bajo una amenaza, que alguien le diga, mira, lo voy a matar, te voy a matar, y esté persiguiéndote a tu trabajo, a donde tú te mueves, está detrás de ti. Son amenazas de muerte. Pero ¿qué hizo Ezequías con todas esas amenazas? Vaya al capítulo 19, y yo quiero que eso mismo que él hizo, tú y yo hagamos. Lo que hizo Ezequías. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Esto en la antigüedad representaba humillación. Esto representaba quebrantamiento. Hoy en día no es que usted va a romperse la camisa que compró o el vestido que compró. No, lo que el Señor nos está mandando es quebranta tu corazón. Quebranta tu corazón ante la presencia de nuestro Dios. Dice que él se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo y a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Es decir, que Ezequías era contemporáneo de Isaías. Isaías estaba profetizando durante ese tiempo del rey Ezequías. Versículo 3. Para que dijese, así ha dicho Jehová, este día es día de angustia. El pueblo estaba atemorizado, la gente estaba angustiada, pero Ezequías había proclamado esto, un día de humillación. Un día de humillación. Vaya al versículo 14 de ese mismo capítulo 19. Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Esas cartas, que eran cartas de amenaza, Ezequías las tomó en sus manos y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué Ezequías hizo con las cartas? Las extendió delante de Dios. Eso que le amenazaba, que era amenazante, que le estaba robando la tranquilidad, la seguridad a su pueblo, él lo llevó delante de Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echad vuestras ansiedades ante Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice que oró Ezequías delante de Jehová, versículo 15, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Mire cómo oró Ezequías. Escuche las palabras que dijo este hombre. Está reconociendo que Dios es superior a todo gobierno, a todo dominio. Tú que moras entre los querubines, tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Versículo 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib,
que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y oye lo que dice el 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Es decir, él no está negando la realidad. Eso es verdad, que este hombre había destruido todo. Era cierto. Y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera, de piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces, en esa oración, una oración sencilla, pero una oración dependiente, él está confiando en el poder de Dios. Ezequías oró en medio de la crisis y Dios escuchó su oración. Esa oración sencilla, humilde, quebrantada delante de Dios. Vamos al versículo 35, donde vemos allí la respuesta de Dios a la oración de Ezequías. Ezequías experimentó la fidelidad de Dios en esa oración. Y aconteció que aquella misma noche, ¿cuándo fue? ¿Al otro día o en una semana? No. Esa misma noche que él clamó a Dios, esa misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos los cuerpos estaban muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Hermanos y amigos, la historia de Ezequías nos trae a nosotros tres conclusiones, tres aplicaciones que pudiéramos dar de toda la historia. Yo le invito a que usted detenidamente en su casa, usted lea esos capítulos, desde el capítulo 17, 18, 19 y 20, cuando ya Ezequías cae enfermo, que le pide a Dios que lo sanara, y cómo este hombre se humilló también, y Dios escuchó su voz concediéndole 15 años más. Pero ¿qué pasó más adelante? Cómo este hombre quiso presumir de su grandeza, exhibiendo los tesoros de su casa. Vengan para que vean lo que yo tengo. Dice que fue llevado cautivo. Hermanos, la historia de Ezequías nos enseña lo siguiente. En primer lugar, que la obediencia a Dios abre puertas. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. El nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios es el mejor perfume que usted se pueda poner. Mire que hay perfumes caros, pero usted obedecer los mandamientos de Dios es el mejor perfume. La gracia de Dios es superior a todas esas cremas que venden por ahí en los supermercados. En segundo lugar, la oración. Ezequías usó el recurso de la oración. Dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucho poder, en otras palabras. La oración es nuestra arma de la batalla, en la batalla, nuestra arma en la batalla. Cualquier situación que le esté aconteciendo,
Antes de usted moverse al vecino, vaya de rodillas delante de Dios. Derrame su corazón delante del Señor en oración. Y Dios, no usted, Dios abrirá puertas y caminos donde no hay. Allí donde no hay camino, el Señor hace una avenida. Donde no hay nada. Y en tercer lugar, vemos finalmente la fidelidad de Dios. Dios nunca falla. Aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados. No he visto uno que haya confiado en el Señor y se haya entregado por completo, sin reservas, a Dios y al final quede avergonzado. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y dice que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces anote estas tres aplicaciones acerca de la vida de Ezequías, del rey Ezequías. Número 1, tuvo un corazón dispuesto en obedecer a Dios. Y esa bendición trajo respaldo de parte de Dios. La desobediencia nunca será respaldada por Dios. Dios no va a apoyar a un desobediente. Ahora, Dios, con el humilde, con el quebrantado de corazón, con el que se humilla, Dios lo exalta. Dios lo exalta, es lo que dice la palabra. Segundo lugar, la oración es nuestra arma poderosa en las manos de Dios. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. La oración es la respiración del alma. Donde quiera que usted esté puede orar. No necesariamente tiene que estar en la iglesia, ¿verdad? Hay personas que piensan que solamente aquí es que se ora. Y no, usted puede estar donde sea, en el camión ahí, orando. En el hoyo ahí, como dice Ernesto, orando. Porque Jonás, ¿dónde estaba? En el vientre de un pez, en las profundidades de las aguas, allí él clamó y Dios le escuchó. Pero también emocionalmente o espiritualmente tú puedes estar en un valle. Tú puedes estar en una situación que no encuentre salida. Emocionalmente tú puedes estar atravesando por un momento de depresión o de ansiedad o de angustia que es común a los seres humanos, pero aún en medio de tu angustia y de tu ansiedad y de tu situación, la invitación del Señor es que clame, clama a Él. Era lo que decía el salmista, pacientemente. Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y es una paciencia activa. Oiga esto, una paciencia activa. No era que el salmista se estaba rascando el ombligo ahí que no sabía qué hacer. No. Era que él estaba orando. Entonces, la paciencia es un fruto del Espíritu en la vida del creyente, pero va de mano de una vida de oración. Yo espero en el Señor, pero yo espero en oración. Yo espero en oración. Y el salmista estaba orando y dice, Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y enderezó mis pasos y puso mis pies sobre peña, enderezó mis caminos. Finalmente Dios es fiel. Dios es fiel y Dios honra ¿a quiénes? ¿A quiénes? Aquellos que le honran. El Señor es fiel y Él honra a quienes le honran. Yo quiero que finalicemos con esta cita. Primero de Samuel.
Vamos al capítulo 2. Ustedes conocen la historia muy bien, donde Ana era una mujer muy angustiada porque no tenía hijos, y aparte de eso su rival Penina la irritaba, como diciéndole: yo tengo hijo y tú no. Y esto angustiaba mucho el corazón de Ana, a tal punto que Ana fue delante de la presencia de Dios y clamó amargadamente. Dice que ella lloró abundantemente ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, y Dios escuchó su oración. Luego Ana expresa un canto de agradecimiento y dice: por ese hijo oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Pero Dios había declarado un ultimátum contra Elí y su casa, por cuanto él no estorbaba a sus hijos, y sus hijos estaban haciendo y deshaciendo dentro de la casa de Dios, y él ciego, sordo y mudo. Veía, pero no le llamaba la atención a sus hijos. Y Dios manda un ultimátum a la casa de Elí, versículo 30, primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esa era una profecía que Dios había dado, condicionada a la obediencia. Sin embargo, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian. Eso es palabra de Dios, hermano. Y eso aconteció. Los hijos de Elí murieron en la batalla. Los filisteos se roban el arca, se lo llevan, y Elí muere, se desnuca, cae, se roban el arca. Imagínense el caos que se desarrolló allí, todo por la desobediencia. Hermanos y amigos, Dios es fiel y Dios honra aquellos que le honran. Procuremos de todo corazón en honrar a Dios. Dios premia la fidelidad. Procuremos de todo corazón en serle fiel al Señor. Él es fiel y Él es santo, pero Él demanda de su pueblo también santidad y fidelidad. Él dice: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra leída, compartida, predicada, enseñada, por los cánticos, los hermanos que participaron con gozo. Gracias por todo lo que se ha hecho. Queremos reconocer, Señor, que tú eres el más grande, que tú eres el digno de toda la gloria, y que en esta iglesia nuestro mayor anhelo es hacer tu voluntad, hacer lo que tú nos has mandado. Ayúdanos, Señor, a perseguir esto cada día, que no hay mayor gozo que envejecer, que nuestros años pasen, pero envejecer haciendo la voluntad tuya. Ayúdanos, Padre, y gracias, Padre, por la juventud, los hermanos que están aquí. Queremos presentarte a nuestra hermana Dalinda, que próximamente estará de viaje, el hermano Galo, que va también de camino para Ecuador. Que tú lo guardes, Señor, lo preserves en el camino, que tú les lleves con bien, que tú guardes su entrada, su salida,
que tú les libres de todo accidente o situaciones, percances. Señor, que tú estés con ellos, que tú cumpla tu propósito, Señor, en sus vidas. Aquellos hermanos que no pudieron estar, Señor, tú conoces la razón, el motivo, la causa. Anímales, Espíritu Santo. Señor, trata tú, Señor, en cada corazón. Trata tú, Señor, con cada vida. Nosotros descansamos en el poder de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde.